Hola, ¿qué tal, familia paranormal? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de su podcast, Más allá del terror. Yo soy Jair Martiñón y sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión les tengo un capítulo bastante especial, ya que muchas veces se habla de lugares que puedan estar embrujados, lugares como escuelas, hospitales o carreteras, pero muy pocas veces se habla de que un banco puede llegar a estar embrujado. Así es, familia. En esta ocasión me comprometo a decirles que los relatos que van a escuchar son 100% reales, porque vienen de un lugar donde hace años yo laboré. Así que pónganse cómodos, suban el volumen porque comenzamos. El primer relato que les voy a contar se trata sobre Eduardo. Eduardo es un administrador interno que ya lleva muchos años trabajando para esta institución bancaria. Hace ya algunos años, los administradores internos tenían la obligación de acudir a la sucursal si es que en la madrugada los cajeros automáticos llegaban a presentar algún tipo de desperfecto. Pero en alguna ocasión a Eduardo le hablaron para notificarle no de un tema de mantenimiento en cajeros, no había ningún tipo de desperfecto. Le hablaron para notificarle del centro de atención de cámaras y el monitoreo interno que alguien se había metido a la sucursal. Le estaban reportando que había presencia de personas adentro de la sucursal, se había activado la alerta del banco. Eduardo inmediatamente acudió a la sucursal. En esa ocasión se movilizaron las patrullas de la Ciudad de México para acudir de manera inmediata a responder a este tipo de reporte de alerta. Cuando Eduardo llegó al banco, se coordinaron monitoreo de cámaras, se coordinaron los policías de la Ciudad de México. Eduardo ingresó a la sucursal, recorrieron cada pasillo y no vieron absolutamente a nadie. Fue en ese momento donde Eduardo le preguntó al sistema operativo de cámaras que le especificara exactamente dónde estaban las personas que se habían reportado, porque ellos no vieron absolutamente a nadie. Estaban los policías, estaba Eduardo recorriendo la sucursal y no había nadie, solamente estaban ellos. Pero en cámaras le seguían reportando la presencia de movimiento y la presencia de personas. Fue allí donde Eduardo les preguntó, bueno, por favor díganme exactamente dónde están o dónde se escondieron, porque no hay absolutamente nadie aquí adentro, solamente estamos nosotros. Y esta sucursal tenía una particularidad, sí era más grande que los bancos promedio. Al final de la sucursal, pasando lo que es el área de ventanillas, pasando lo que es el área de atención a clientes, me acuerdo perfectamente que había un pasillo que daba a una sala de juntas. Esa sala de juntas eran para los directivos y los gerentes de ahí de la zona del mercado de bancos. Ahí es donde se estaba reportando la presencia de estas personas. Eduardo, los policías se dirigieron hacia allá, pero nuevamente le comentaron que no había absolutamente nadie. Y a través de cámaras le estaban confirmando que sí, que los tenía ahí enfrente. Eduardo les dijo, bueno, es que aquí no hay nadie. Y en cámaras le describieron a una mujer con una visible apariencia en situación de calle que tenía tomada de la mano a una niñita. Le dieron esas especificaciones a Eduardo. Repito, estamos hablando de una institución bancaria de carácter oficial. Este reporte se realizó. Eduardo y los policías entendieron que no se trataba de un tema delictivo, se trataba de un tema del ámbito paranormal. Cuando yo llegué a esta sucursal, sí me di cuenta de que allá adentro se sentía algo raro el ambiente. Y no era un tema de sugestión, porque yo llegué y no sabía absolutamente nada de lo que había pasado allá adentro, pero sí me sentía yo con una sensación medio extraña. Les voy a poner un contexto. Está el área de cajas, está el área de atención a clientes, está el área de los ejecutivos, lo que tiene cualquier banco. Pero del otro lado, en la parte interna, había un pasillo. Ese pasillo llevaba unas escaleras.
En la parte de abajo se encontraba lo que es el comedor, se encontraba la bóveda del banco y al fondo del pasillo también se encontraba lo que era un cuarto donde guardaban los expedientes de los clientes, era la zona de administración. En ese pasillo se sentía una pesadez, pero pesadez. En algunas ocasiones, estando ahí abajo, se me llegó a ir el aire. En algunas ocasiones bajaba abruptamente la temperatura. Allá abajo en algunos momentos hasta te congelabas. La verdad es que sí era un ambiente bastante tenso. Y allá abajo, en el área de comedor, me pasó lo siguiente que les voy a contar. Me acuerdo perfectamente que fue en un día lunes. Había llegado mi hora de comida. Lo que hice fue guardar mis expedientes, bloquear mi máquina, cerrar con llave mi gaveta. Un día completamente normal. Fui por mi mochila, bajé mi comida y ya estaban ahí en el área del comedor 3 de mis compañeros. Caliento mi comida, me siento con ellos, todos comenzamos a comer y empezamos a platicar acerca de cómo nos iba en el transcurso del día, el tema de las ventas, clientes, una plática normal entre compañeros de trabajo. Y en medio de esa plática vimos perfectamente los 4 cómo cayó del techo un par de aretes. Del techo de la parte de arriba vimos perfectamente el movimiento y vimos cómo cayó sobre la mesa un par de aretes. Eran unos aretes que bonitos, la verdad, no eran. Sí eran unos aretes que se veían con un cierto tipo de valor, porque se veían que por lo menos eran antiguos y sí se veían aretes costosos, pero bonitos no eran. En ese momento todos nos quedamos callados. Solamente nos miramos unos a otros y lo que hicimos fue levantarnos de la mesa. Mis compañeras, las ejecutivas, se fueron. Les dio muchísimo miedo porque vimos perfectamente cómo eso cayó en la mesa, como si alguien lo hubiera aventado allá al centro de la mesa. Uno de mis compañeros que estaba ahí tomó los aretes, hasta lo que yo recuerdo creo que los tiró a la basura. Todos se fueron, mis 3 compañeros se retiraron de ahí del comedor y yo me quedé solo. Al momento de que me levanté de la mesa, me fui a lavar mi plato y fue en ese preciso momento cuando estoy lavando mi plato, cuando escuché cómo recorrieron el frasco. Había un frasco de café que habíamos dejado en el centro de la mesa y escuché perfectamente el momento en el que estaban recorriendo ese frasco de vidrio. Cuando escuché, no quise voltear, no quise voltear, no quise voltear. Completamente me ganó la curiosidad. Volteo y vi todavía el momento en el que estaban recorriendo el café y lo tiraron al piso. Ya en ese momento dejé mi plato y me salí inmediatamente corriendo de ahí. Después de esta experiencia me quedó perfectamente claro el por qué a las administradoras, a las ejecutivas les daba muchísimo miedo quedarse solas en la parte de abajo. Y después de esta experiencia me comenzaron a contar una serie de relatos, de anécdotas que ellos habían vivido antes de que yo llegara a esta sucursal. Y uno de los relatos que también me llamó muchísimo la atención, aparte del primero que les acabo de contar, es de una ocasión en la que ya había llegado el momento de la hora de la salida. Hay una regla en los bancos: ningún asesor, ningún ejecutivo puede salir de la sucursal hasta que no salgan todos juntos. Es decir, no pueden salir uno por uno, tienen que salir todos juntos por un protocolo de seguridad. No pueden estar abriendo la puerta cada rato. Y había llegado un momento en donde todos terminaron sus labores, todos habían entregado su expediente, sus reportes y ya iban a abandonar la sucursal. El gerente y el subgerente ya estaban en la puerta dándole salida a todos los ejecutivos, cuando en ese momento llegó una alerta por parte nuevamente del centro de control de las cámaras, dándoles una fuerte llamada de atención del por qué estaban abandonando la sucursal si todavía quedaban clientes adentro. En ese momento, el gerente comentó: ¿qué tipo de clientes? Si hace rato que ya acabamos.
y de las cámaras le estaban dando la indicación de que inmediatamente ellos se tenían que regresar porque todavía quedaba un cliente que estaba sentado al fondo de las sillas esperando ser atendido en el área de atención a clientes. El gerente, el subgerente fueron inmediatamente a la zona donde les estaban reportando esta situación y pues nuevamente, la verdad es que ahí no había absolutamente nadie. La verdad es que yo no estuve mucho tiempo en esta sucursal, afortunadamente. Solamente cubrí unas vacaciones de un ejecutivo que en ese momento pues a mí me mandaron como apoyo. Y antes, unos días antes de que yo me retirara de esta sucursal, estaba conversando con la subgerente en el área del comedor y me contó precisamente de una ocasión en la que ella se quedó sola en la sucursal. Desde que yo llegué, escuchaba que esta subgerente le daba muchísimo miedo estar ahí en la sucursal, en la parte de abajo, no quería estar sola. Ya en los últimos días me despertó la curiosidad y le pregunté el por qué le daba tanto miedo. Ya fue en ese momento donde ella me contó que hace un par de meses atrás había tenido un cierto atraso en su papeleo. Ya tenían un tema de auditoría y tenía que ponerse al corriente para que pudieran acreditar esta auditoría. Entonces ella se quedó más tiempo de lo normal para poder arreglar sus expedientes y que todo estuviera en orden. Y fue en ese momento cuando ella termina de arreglar sus expedientes, ya era algo noche, tal vez 9 o 10 de la noche, y me comenta que en este pasillo que les describí hace un momento, sale de la bóveda, se dirige ya hacia las escaleras para subir a la parte de arriba, y al momento de que va por el pasillo, de este lado estaba lo que es el comedor. Ella va caminando y vio exactamente el momento en el que una silla la recorrieron, pero literalmente la sacaron hasta el pasillo. En ese momento ella solamente se quedó sorprendida y me dijo que lo único que hizo fue gritar, taparse la cara y gritarle, mejor dicho, a lo que era el gerente que estaba en la parte de arriba. Me comenta que se puso totalmente mal. Le gritó al gerente para que bajara y la pudiera auxiliar. El gerente ya cuando baja, espantado por escuchar el grito de la subgerente, ya baja y le pregunta, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Esta subgerente no podía hablar. Ya solamente lo que le comentó fue que esa silla la habían sacado del comedor y la habían puesto ahí en el pasillo, que nadie la había movido, que la silla se había movido completamente sola. Y como lo decía al principio del video, todos nosotros hemos escuchado hablar acerca de lugares embrujados como escuelas, panteones, hospitales, carreteras, historias de veladores. Todos nosotros hemos escuchado hablar ese tipo de historias, pero me di a la tarea de investigar y son muy pocas las historias en bancos. Pero si tú tienes alguna historia que te gustaría compartirla, no olvides por favor enviármela al siguiente correo, más allá del terror, podcast@gmail.com, para que pueda ser compartida con toda la audiencia. Quiero darte las gracias a ti que llegaste hasta el final de este video. Nos veremos próximamente.